Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Un gusto saludarles a quienes están hoy día aquí acompañándonos presencialmente en nuestras salas de clases, también a todos quienes nos acompañan a través de Zoom. Ciertamente ha habido una gran convocatoria a la actividad, así es que no tengo dudas se irán sumando también aquí en la sala y en la sala virtual estos primeros minutos. Me presento, soy Carlota Fritsch, tengo la oportunidad de conocer al menos aquí a la gran mayoría de los presentes, veo muchas caras de alumnos, exalumnos, alumnas, exalumnas, así es que es un agrado siempre volver a verlos con interés en seguir profundizando las materias en el ámbito laboral. Hoy día nos reunimos para hablar de la ley Caring, los alcances de la ley de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, actividad que organizamos al alero del Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social, dirigido por nuestro profesor Sergio Gamonal, quien nos acompaña también en el panel hoy día. Así también nos acompaña María José Guzmán, exalumna de nuestro Magíster hoy día, coordinadora académica del programa, y a quien también le agradecemos que nos acompañe en esta actividad. También agradecimiento a nuestra profesora de pregrado, Caterina Gui, profesora también del Magíster, y a Claudia Sarmiento, directora académica de nuestro diplomado en diversidad e inclusión. Así es que nos acompaña un gran panel, sin duda, para abordar un tema tremendamente relevante y además actual. Así es que espero que disfruten y aprovechen mucho esta actividad. Vamos a tener al final una instancia de preguntas, así es que por aquí en la sala circulan algunos papelitos en los que pueden escribir sus preguntas. Quienes nos acompañan vía Zoom pueden dejar sus preguntas en el chat y obviamente también aquí en la sala al término pueden levantar su mano y hacer preguntas si lo estiman pertinente también. Así es que disfruten la actividad, que la disfrutemos todos en realidad y que sea muy provechosa. Muy bienvenidos. Bueno, hola a todos, buenas tardes a los que están aquí presencialmente, a los que nos están acompañando vía telemática. Como señalaba Carlota, hoy vamos a conversar sobre los alcances de esta nueva ley que va a entrar en vigencia ahora en agosto del año 2024, que es la Ley de Acoso Laboral, Sexual y de Violencia en el Trabajo, sobre su prevención, sobre su investigación y sobre sus sanciones. Y de forma introductoria, más allá de lo que van a hablar nuestros expositores a nivel legal, vale la pena recordar que esta ley tiene como motivo inicial y como batalla insigne de lucha el caso de una trabajadora en específico, que es la trabajadora Karin Salgado, que el día martes 12 de noviembre del año 2019 puso término a su vida, dejando un angustioso relato de todo lo que significó el acoso laboral que sufrió producto de un sumario en el cual ella no era la persona investigada, sino que era una testigo dentro de ese procedimiento, pero cuya declaración, que no fue protegida conforme las normas del derecho laboral, derivó en persecuciones, humillaciones, descuentos ilegales en sus remuneraciones y una serie de actuaciones que hicieron insostenible que ella permaneciera en su trabajo. En dicho contexto, entonces, en enero se promulga la ley 21.643, que entra en vigencia ahora el 1 de agosto del año 2024, y hoy día tenemos este extraordinario panel que nos va a venir a hablar de los distintos alcances de esta ley. Para ello voy a hacer una presentación un poco más extensa de lo que señaló Carlota, porque cada uno de ellos los merece. En primer lugar, voy a hablar de Claudia Sarmiento, abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, Master of Law en Teoría Legal de la Universidad de Nueva York, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Alberto Hurtado y codirectora del Diplomado en Estrategias para la Gestión de la Diversidad e Inclusión en la Facultad de la Universidad Adolfo Ibáñez. Asimismo, nos acompaña la profesora Caterina Gui, que es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Adolfo Ibáñez,
es magíster en Derecho, con mención en Derecho Privado en la Universidad de Chile y que tiene múltiples publicaciones, dentro de las cuales destacan las últimas realizadas el año 2020 con el libro La tutela de derechos fundamentales en el derecho del trabajo, en coautoría con el profesor Sergio Gamonal, y el último bestseller, que es Teletrabajo a distancia y nuevas formas de organización, del año 2023. Por último, también nos acompaña el profesor Sergio Gamonal, licenciado de la Universidad de Chile, profesor de esta Facultad de Derecho del Trabajo, es director del Magíster de Derecho Laboral y la Seguridad Social. El trabajo académico del profesor Gamonal es conocido por todos, pero se destaca con gran atención en todo lo que se refiere al derecho del trabajo, en atención a los derechos europeos, estadounidenses y latinoamericanos. El profesor es autor de 18 libros publicados en Chile, Brasil y Estados Unidos y Uruguay, y más de 100 artículos y capítulos de libros publicados en Chile y en el extranjero. Luego de haber presentado a nuestros expositores y solamente considerando y agradeciendo de antemano la gran participación de todas las personas que se encuentran presencial y telemáticamente, vamos a señalar la metodología como vamos a hacer este conversatorio, donde primero van a exponer los profesores cada uno de sus exposiciones y luego finalmente, como señalaba Carlota, va a haber una ronda de preguntas. Las personas que están acá las pueden hacer llegar para poder revisarlas, y también se va a ir revisando el chat para las personas que están vía telemática, de manera que podamos hacer y compartir al final. Sin más preámbulo, te doy la palabra, Claudia. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación, Carlota, María José, Catarina, Sergio. Gracias por la invitación. Siempre es un agrado venir a la Adolfo Ibáñez. Yo, pensando en particular en las personas que están en las casas, preparé un PowerPoint, como que es una de esas experiencias pandémicas que me quedaron anquilosadas, de que uno con la pantalla en verdad necesitaba como un apoyo, ¿no? No sé si a ustedes les pasó. Entonces la traje como una guía. Como ustedes van a colegir rápidamente, yo laboralista no soy. Soy una observadora del derecho del trabajo, así como un observador externo. Pero me interesa la relación del derecho del trabajo, y yo me imagino que por eso me invitó Sergio y Caterina, en relación a los fenómenos asociados al feminismo, la perspectiva de género y la violencia como una conducta pluriofensiva que es una lesión para los derechos fundamentales. Y a partir de ahí, lo que quiero presentarles en este ratito no tiene necesariamente conexión con que les diga, mire, usted va a tener que hacer un compliance inmediato con esto, pero sí quiero mostrarles el camino para llegar acá, porque es cualquier cosa menos obvia, porque tenemos una ley con el nombre de alguien además, y digamos, por qué establece la serie de obligaciones que hace, ¿no? Entonces, algunas cosas, de todas maneras, no voy a ser tan poco abogada. Como bien decía María José, la ley entra en vigencia el 1 de agosto, tiene una vacancia, y esa vacancia en buena medida se relaciona con la necesidad de dictar un reglamento y una normativa técnica, una norma de carácter general, que lo que tiene por objeto es normar la forma en la que los empleadores tienen que cumplir con las metas de la ley de prevención, de sanción, de generar, si se quiere, una cultura dentro de la organización distinto de lo que existe hasta ahora. En este momento no existe un deber activo de los empleadores de poner a disposición de sus trabajadores algo así como, oiga, mire, es súper malo el acoso sexual, es súper malo el acoso laboral y vamos a tener que ir educándonos todos en conductas que no vamos a tener que hacer. Eso no existe actualmente. Ahora, como pueden haber múltiples formas de cumplir, algunas que nos van a parecer que son más honestas y otras que puede ser una pantomima de incumplimiento, evidentemente que es mejor contar con una bajada de los organismos fiscalizadores y técnicos. Y en eso, digamos, hay un periodo necesario. La legislación modifica el Código del Trabajo en lo relativo a acoso sexual, acoso laboral, e incorpora una conducta de violencia dentro del espacio laboral que no estaba tipificada antes. Cuando yo digo tipificación estoy hablando de ilícitos laborales, civiles, no ilícitos penales. Nada de esto está en el mundo del penalismo, digamos.
Modifica la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, porque ustedes saben, yo asumo que en la mayoría de acá son personas que les gusta el derecho al trabajo, el mundo se divide entre el Estatuto Administrativo y el Código del Trabajo. Entonces todos los que viven en el alero del Estado tienen que tener una normativa espejo que tiene su propia dificultad, porque el vehículo de las investigaciones en el Estado generalmente está asociado a la figura del sumario, lo que en sí mismo es bastante complejo. También modifica el Estatuto Administrativo para las municipalidades, porque una cosa es el gobierno central y otras son las municipalidades. Y eso, de alguna manera, es como el grueso de la normativa. La normativa modifica definiciones, modifica deberes y modifica obligaciones y establece procedimientos ad hoc para cada una de esas cosas, que no necesariamente voy a entrar en detalle. De todas maneras, les traje, sé que estoy pidiéndoles, especialmente a las personas que son abogados, un acto de fe al creer que las definiciones están ahí porque se ven chiquititas, las personas que están telemáticamente lo van a poder ver, pero en la columna de la izquierda está el artículo 2, inciso segundo del Código del Trabajo, y en la columna de la derecha también. La diferencia estriba en que en la columna de la izquierda está el texto vigente. El texto vigente, leámoslo en dos tiempos. En el primero vamos a encontrar la normativa sobre acoso sexual, que es el resultado de una modificación del Código del Trabajo del año 2005. En el segundo tiempo vamos a encontrar la normativa asociada al acoso laboral, que fue modificación producto de una ley del año 2012. No se los voy a leer, pero hay diferencias notorias cuando uno mira los cambios que se proponen con la ley que entra en vigencia ahora el 1 de agosto, ¿no? Una de las que destaqué, por ejemplo, es la inclusión de la perspectiva de género como un factor relevante y que está en la misma línea con la dignidad, que también está relacionada con la necesidad de que haya un trato libre de violencia y de discriminación. Entonces, esos son principios que de alguna manera son orientadores de conducta, es decir, usted, empleador, asegúrese que en el espacio del trabajo estos principios se maximicen y se pueden traducir en mandatos que van muchísimo más allá de lo que viene a continuación a los numerales, que son conductas de frentón prohibidas, ¿no? O sea, como yo tengo la necesidad de que el trabajo esté libre de violencia, que sea respetuoso a la dignidad, que además usted cumpla con esto sin discriminación y mirando con la perspectiva de género, y no haga esto, ¿no? Y en el no haga esto es donde el acoso sexual mantiene una definición bastante similar a la que tiene actualmente. El acoso laboral cambia y una de las cosas que a mi juicio es más notoria es que se elimina el requisito de reincidencia. Que tengo algunas prevenciones sobre eso, pero no me voy a meter. Pero de alguna forma eso hace que sea una conducta distinta y va a tener desafíos diferentes para los operadores del mercado laboral, ¿no? Y por último incorpora esta idea de la violencia en el espacio del trabajo, ¿no? Que puede incorporar diferentes formas de maltrato de las anteriores y uno podría pensar tal vez esta sería una forma como residual de conducta prohibida que es atentatoria o no con la dignidad de la persona, que no es constitutiva ni de acoso ni de laboral o sexual, ¿no? Pero eso de alguna manera va a tener que ser completado por personas como las que están acá, que van a hacer doctrina, y los jueces que nos van a ir narrando la jurisprudencia, ¿no? ¿Y por qué les decía yo que quería mostrarles el camino hasta acá? Ustedes de nuevo no lo van a poder leer, pero la modificación del Código del Trabajo en su inciso segundo para incorporar el acoso sexual es el resultado de una moción parlamentaria que se presenta en el año 1994. Y esto se aprueba el 2005. O sea, saquen la cuenta de la década que pasó discutiéndose esto en el Congreso, ¿no? Y cuando uno va a revisar la historia de la ley, a mí me encanta revisar la historia de la ley, tengo un fetiche con eso, porque desnuda mucho de las ideas que subyacen a los operadores del sistema político, ¿no? Cuando se enfrentan a normar un problema. Ellos tienen que solucionar un problema que no se soluciona individualmente.
que es como la lógica de una política pública, ¿no? Como si yo soy la única persona que tuvo un problema de acoso sexual en el trabajo, si soy solo yo, no vale la pena tener una normativa. Cuando tiene la importancia suficiente como para que tengamos que codificarlo, entonces es un problema público y hay que hacerse cargo. Y ustedes, de nuevo, está muy chiquitito y yo se los voy a leer, pero acá lo interesante es que yo revisé la historia y acá se habla de, esta es mi parte favorita, esto constituye una seria amenaza al núcleo familiar. Perjuicios respecto de los que el proyecto ni las indicaciones del Ejecutivo se observa ni siquiera un vestigio de resarcimiento, salvo una multa de beneficio fiscal. Acá había, también hay otras partes en los informes que uno puede revisar, normativas, comentarios respecto de que esto era contrario a las pymes, de que esto era contrario a, bueno, que ponía en riesgo a las familias y que esto iba a aumentar el morbo, que era una normativa totalmente innecesaria. Y que, digamos, ¿para qué tener esto, no? Algo similar, no tan explícito, pero de todas maneras pasa con la moción parlamentaria que regula el tema del acoso laboral, que se presenta el 2003, pero que se aprueba el 2012. Vale, es casi una década. O sea, no convengamos que son dos fenómenos que, si uno dice, bueno, 10 años debatiendo algo, difícil tiene que ser hablar del tema, o hay mucha resistencia, o hay mucha disconformidad. De hecho, cuando revisaba la historia de la ley, encontré que Sergio fue más de una vez a las comisiones. Me acuerdo en particular de una intervención de Sergio en el Senado. Claro, y era muy interesante mirar en esa época que decían, es que esto no se necesita. Esto no se necesita porque hay tutela. Esto no se necesita, este concepto es muy ambiguo, este concepto está carente de sentido, ¿qué va a pasar? Y de nuevo, las pymes y la economía y todo. Compadezco a las pymes porque en verdad parece que es muy terrible hacerlo. No, tú no. Tú no. No, eso lo decían los parlamentarios. Tú dijiste cosas fantásticas. Pero ¿por qué les muestro esto? Porque tuvimos todo este tiempo de discusión, ¿no? Que no fue poco. Y uno podría decir, bueno, después de 10 años, todos llegamos al consenso de que esta es una cuestión que tenemos que cambiar. Pero lo cierto es que los abogados, por más que le pongamos fe al derecho, tenemos que conceder de que no es un dispositivo mágico y que no necesariamente es capaz de cambiar la realidad. Uno dice, bueno, todo el mundo debe conocer la ley, hay una presunción, digamos, es como el 1.1 que uno aprende en Derecho Civil en el primer año de la facultad, pero eso no significa que haya un cambio. Para que una legislación tenga efectividad, habitualmente debe estar acompañada de un proceso de educación, de un reforzamiento de parte de quienes son los llamados a controlar esa legislación, ¿no? Ya. Eso no necesariamente sucedió en este caso. Tal vez lo más sintomático es lo que sucede en el caso del acoso, ya tengo 10 minutos, en el caso del acoso sexual, porque en el fondo uno puede ver que la división sexual del trabajo, donde las mujeres nos ubicamos habitualmente en el espacio de lo doméstico, es un tránsito que ha sido súper resistido. Y el acoso sexual no es sino una manifestación de disconformidad frente a esa inclusión de algunas mujeres dentro del espacio laboral, porque no es galantería, digamos, no es un acto de respeto, es una manifestación de violencia. Entonces yo me fui a mirar gente que ha escrito cosas entretenidas. Entonces yo les recomiendo en el alma que lean la tesis de doctorado de la Lidia Casa, que es sobre un análisis muy interesante sobre acoso sexual, de hecho. Y lo que Lidia pesquisa en sus conclusiones es como, miren, no hay publicidad mayor sobre esta ley, no hubo una fiscalización activa por parte de la Dirección del Trabajo, no hubo tampoco una fiscalización o una promoción desde el Ministerio del Trabajo o desde el entonces CERNAP, actual Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, o Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Y los abogados y los tribunales tampoco incorporaron algo que de alguna manera estaba en el origen de la moción parlamentaria, no necesariamente en el resultado de la moción parlamentaria, que es esta idea de la perspectiva de género. ¿Y por qué lo destaco? Es evidente que hombres y mujeres pueden ser víctimas de acoso sexual, pero las estadísticas no nos dicen que son 50 y 50. Las estadísticas lo que nos indican es que hay una direccionalidad en esa violencia y que es abrumadoramente una violencia dirigida hacia mujeres. Entonces, ¿qué componente hay ahí que hace que esto le pase a las mujeres en el espacio del trabajo?
En la tesis, en otro trabajo reciente de la Lidia, uno puede ver que en relación al acoso laboral, el acoso laboral también está súper cruzado por la perspectiva de género. Y no me refiero solo a las mujeres heterosexuales, sino a las mujeres de la comunidad LGTBIQ+, ¿no? En el espacio del acoso laboral a secas, sin sexualidad, uno encuentra un fuerte castigo a la maternidad, uno encuentra un fuerte castigo a la apariencia de las mujeres. La belleza, la hermosura, sigue siendo una unidad de medida en el espacio del trabajo, más allá de que uno sabe que en el discurso dice, no, si acá solo me importan las competencias y lo bien que está la gente, mentira. Incluso entre mujeres, la apariencia física, el peso, la forma de vestir, son cuestiones que son súper determinantes y que no son sino manifestaciones de estos estereotipos de género. Lo mismo sucede de alguna manera con las personas que son parte de la comunidad LGTBIQ+. Hay y voy a volar con esto, hay un antes y un después del 2018 con el acoso sexual en las universidades. En las universidades esto ni siquiera era una conducta sancionada. O sea, entre profesores podía haber acoso sexual porque hay una relación laboral, pero no entre profesores y estudiantes, y eso motivó la dictación de una legislación específica, que es la legislación de la Ley 21.369. Tiene una definición distinta de la del Código del Trabajo, y a mi juicio está mucho más imbuida de, si ustedes quieren, los coletazos del 2018, porque es mucho más clara en términos de hablar de esta direccionalidad de la violencia y cómo el género tiene un peso más allá de que se hace una referencia general. También es súper importante que ustedes vean que está el convenio 190 de la OIT que establece obligaciones para el Estado que de alguna manera, bien, mal o regular, eso lo juzgarán ustedes, se recoge en este proyecto de ley. Les traje esta línea del tiempo que yo creo que siempre es útil para tener presente como de la evolución normativa desde la primera moción parlamentaria del año 94, para que ustedes se hagan una idea, también es esa época en la cual se presentan los proyectos relativos a la violencia intrafamiliar, es la época en la que entra en vigencia la Convención de Belém do Pará, a la fecha que han pasado 30 años y uno puede ver que ya nadie reivindica un discurso de esto va a dañar a las familias, ¿no? Y existe un convencimiento y una situación distinta. Les traje un par de ejemplos de cómo instituciones que nosotros pisamos regularmente, aunque sea online, han ido aceptándolo y han ido haciéndose cargo. El Poder Judicial es súper formal, pero también tenía una dificultad. Y les traje esto porque me pareció que era interesante. El Poder Judicial no acepta acoso sexual. Una palmadita es acoso, una miradita es acoso, y le dicen sí, es acoso, tocarle el pelo, ¿no? Lo interesante de esto es lo gráfico. Y este es mi favorito porque lo van a entender todos. Acá es un beso cuneteado. Es acoso, justamente traspasaste el límite. Así de claro se puede ser, y esta es más o menos la evolución que quería contarles. Gracias. Caterina, muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Muy entretenida la exposición de Claudia. La verdad es que yo voy a tomar algunos de los puntos que ella también fue mencionando a través de su exposición, pero la verdad es que yo me voy a referir básicamente a los fenómenos de violencia y acoso sexual y laboral en el contexto del Convenio 190 y también en el contexto de la Ley 21.643 de 2024, que vamos a llamar Ley Karina a lo largo de la exposición, ya que así ha sido conocida públicamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? En el fondo voy a hacer una breve reseña de las principales modificaciones que introduce esta ley al Código del Trabajo. No me voy a referir a los otros cuerpos legales, pero sí voy a hacer referencia a que esta ley va a cambiar también, al igual que dijo Claudia, el estatuto administrativo, y que esto dice relación con la prevención, investigación y sanción del acoso sexual, del acoso laboral y de la violencia en el trabajo. Ya dijo Claudia, ¿no es cierto?, que esta ley se publicó en enero del 2024 y va a entrar en vigencia el 1 de agosto de 2024. Y en este contexto cobra relevancia la ratificación por parte de Chile del Convenio 190. ¿Por qué? Porque en junio del año pasado, ¿no es cierto?, Chile ratificó este convenio internacional. Y la verdad es que este convenio internacional, junto con la recomendación 206, que es la que lo acompaña, en definitiva va a consagrar un derecho nuevo. ¿Ya? ¿Cuál es este derecho nuevo? El derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, aquellos países miembros de la OIT que ratifiquen el convenio 190 se obligan a respetar, promover, ¿no es cierto?, a asegurar el disfrute de este derecho. ¿Qué es lo que sucede además? En el convenio 190 también se hace alusión a algunos principios. ¿Cuáles son estos principios? El enfoque inclusivo. Vamos a ver,
un enfoque integrado y un enfoque que también tenga en cuenta las consideraciones de género. Y vamos a simplemente comentar a qué se refieren estos principios para efectos de poder ver de qué manera, en mayor o menor medida, por supuesto, fueron plasmados a través de la ley Karin. Cuando el convenio 190 se refiere a este enfoque inclusivo, en el fondo se refiere a una protección amplia. Y ya vamos a ver cuáles son los alcances de esta amplitud en el contexto de la ley Karin. De hecho, va a reconocer que hay ciertos grupos, algunos de los que mencionaba Claudia, por ejemplo, las mujeres, ¿no es cierto?, también los migrantes, personas que pertenecen a LGTB, ¿no es cierto?, Q+, a personas con discapacidad, que eventualmente están más expuestos a sufrir violencia en el trabajo. Y en ese contexto también van a haber ciertos sectores específicos, ciertas ocupaciones donde existe un mayor riesgo de sufrir violencia o acoso. ¿Qué pasa además? Otro de los principios que están en el convenio 190 dice relación con que hay un enfoque integrado, donde hay distintas aristas que deben abocarse precisamente a la prevención y a la sanción de las conductas de violencia y acoso. La legislación, políticas laborales, igualdad y no discriminación. De hecho, se menciona también la seguridad y salud en el trabajo, y vamos a ver que la ley 16.744 tiene bastante que decir a propósito de la dictación de la ley Karin. La migración, ¿no es cierto?, el ámbito penal y también la negociación colectiva y el diálogo social, que todos nosotros sabemos no tienen el desarrollo que debiesen tener en nuestro ordenamiento jurídico. Y además se dice que en relación a este convenio tiene que tener un enfoque que tenga en cuenta las consideraciones de género. Y en ese contexto, un poco retomando lo que decía Claudia, sabemos que porcentualmente las mujeres son especialmente vulnerables a estos fenómenos de violencia y acoso. Y en ese contexto lo que dice el convenio 190 es que hay que tener esto en cuenta, esta realidad, pero además hay que analizar las causas subyacentes, en definitiva, a el hecho de que efectivamente las mujeres sean mayoritariamente sujetos pasivos de estas conductas de violencia y acoso. Y menciona varias, por ejemplo, la discriminación múltiple e interrelacionada, las desigualdades de poder de género, estereotipos, normas sociales y culturales que en el fondo lo que hacen es simplemente perpetuar la violencia, el acoso sexual y el acoso laboral. ¿Ya? Dichas estas premisas básicas, en el fondo me gustaría aludir al concepto que tiene el convenio 190 y vincularlo también con los conceptos que va a incorporar la ley Karin a propósito del acoso sexual, del acoso laboral y de la violencia perpetrada por terceros. ¿Qué es lo que sucede en relación al convenio 190? Contempla un concepto amplio en relación a lo que vamos a entender por violencia y acoso en el mundo del trabajo. ¿Alguien por ahí tiene abierto su micrófono? Le pedimos por favor silenciar los micrófonos a las personas que están por Zoom, por favor, para no interrumpir. Muchas gracias. Para que el resto pase. Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, lo que les estaba diciendo yo es que el convenio 190 tiene un concepto amplio de violencia. ¿Y cómo define violencia? Como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez, y ahí lo vamos a vincular después con el concepto de acoso laboral, o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Y además define esta violencia y acoso por razón de género, señalando que es aquel que va dirigido en contra de personas, obviamente que por razón de su sexo o género, o bien afectan de manera desproporcionada a las personas que pertenecen a estos grupos. Y agrega además que incluye el acoso sexual. ¿Qué es lo que pasó a la fecha de ratificación de este convenio? Bueno, todavía no estaba vigente la ley Karin, ¿no es cierto? Entonces, los fenómenos de violencia que estaban reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico eran la agresión física, es decir, las vías de hecho, como una causal disciplinaria de término de contrato de trabajo, ¿no es cierto? El acoso sexual y el acoso laboral, que también eran causas disciplinarias de término de contrato de trabajo y que por lo demás estaban definidas en el artículo 2. ¿Qué es lo que va a hacer la ley Karin una vez que entre en vigencia? Va a mantener, por una parte, el concepto de acoso sexual, lo que genera bastantes críticas que yo no voy a tomar porque Sergio va a hablar de ese tema, pero sí me gustaría comentar que, por ejemplo, la expresión requerimientos que se utiliza
a propósito de esa disposición legal, debiese haberse modificado, ¿no es cierto?, aprovechando la oportunidad que nos brindaba la dictación de esta ley. ¿Ya? Y además de eso, va a cambiar el concepto de acoso laboral y va a introducir una figura nueva, como decía Claudia, que es esta violencia que va a ser perpetrada por terceros. ¿Cómo se define acoso laboral a partir de la entrada en vigencia de esta ley? Se dice que es una conducta que constituye agresión u hostigamiento, que va a ser ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores, ¿no es cierto?, por cualquier medio. Y acá viene la gran diferencia, ya sea que se manifieste una sola vez o bien que sea de manera reiterada. Y se exige un resultado que es el menoscabo, el maltrato o la humillación para él o los afectados y que en el fondo va a amenazar o perjudicar su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Entonces, la principal modificación de todas maneras pasa por considerar que una sola conducta puede considerarse acoso laboral. La verdad es que yo creo que debiese haberse mantenido la periodicidad, repetición o sistematización como concepto de acoso laboral para no desnaturalizar esta figura y haberse incluido, ¿no es cierto?, un concepto más amplio de violencia donde se incorporara un solo acto para efectos de que se configurase la violencia. Pero bueno, se cambió de esta manera y la verdad es que esto también había sido reconocido de alguna manera por la doctrina previo a la dictación de la ley Karim. Porque ¿qué es lo que decía la doctrina previo a la dictación de esta ley? Que lo esencial no era la repetición o sistematización, sino que el núcleo esencial del acoso laboral venía dado por la vulneración de derechos fundamentales. Entonces, lo que estimaba la doctrina es que no se debiese haber desestimado ciertas demandas judiciales que se presentaban en razón de que no se cumplía con este requisito, ¿ya? Y además se agregaba que en definitiva, ¿no es cierto?, la clave no era la repetición de la conducta que configuraba el acoso laboral, sino que de los efectos que se producían una vez que tuviese lugar dicha conducta, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, como ya operó este cambio legal, creo yo que lo que debiese hacer la jurisprudencia, ¿no es cierto?, a la hora de ir haciendo el desarrollo que va a tener que hacer una vez que entre en vigencia esta ley, es precisamente tomar en consideración estos dos criterios. Por una parte, que el núcleo esencial del derecho fundamental pasa por la vulneración de derechos fundamentales y también, en definitiva, cuáles son los efectos que va a generar este acoso laboral en la víctima. Porque de lo contrario se puede producir una sobrejudicialización, además de las acciones de tutela en relación al acoso laboral. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora con este otro concepto que es el de violencia en el trabajo perpetrada por terceros? ¿Qué es lo que dice la ley? Que van a ser aquellas conductas que afectan a trabajadores y trabajadoras con ocasión de la prestación de servicio, siendo perpetradas ya sea por clientes, ¿no es cierto?, proveedores, usuarios, entre otros. La verdad que yo creo que es una buena modificación en el sentido que viene a reforzar el artículo 184, ¿no es cierto?, este deber del empleador de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, pero que en todo caso esto ya estaba reconocido a propósito del acoso sexual. A propósito del acoso sexual, ya se reconocía la posibilidad de que fuesen sujetos activos de las conductas de acoso sexual terceros, ya terceros que en definitiva estaban vinculados con el negocio o con los dueños. Y desde esa perspectiva, lo que se sostenía era que en definitiva quedaban comprendidos por la ley de acoso sexual siempre y cuando la víctima, es decir, el trabajador o la trabajadora, viera perjudicada su situación laboral y las oportunidades en el empleo. Pero de todas maneras es mucho mejor que esto se explicite y además que se extiende también a las hipótesis de acoso laboral, a toda hipótesis donde hay una violencia por parte de terceros en el trabajo. ¿Ya? Otra cosa que me gustaría comentar en relación al convenio 190 es lo que dice en relación con los sujetos pasivos. ¿Qué es lo que sucede? El artículo 2 de este convenio 190 es bastante amplio y en ese contexto va a incluir dentro de su ámbito subjetivo a una gran variedad de personas. A los trabajadores dependientes, ¿no es cierto?, a personas que trabajan, cualquiera sea su situación contractual, personas que están en formación, incluidos pasantes, aprendices, trabajadores despedidos, voluntarios, personas en busca de empleo y postulantes a un empleo, e incluso también aquellos individuos que ejercen la autoridad, que en definitiva ejercen las funciones y tienen las responsabilidades del empleador. Agrega además el convenio 190 que se va a aplicar tanto al sector público
como al sector privado, a la economía formal e informal, ¿ya? Y a los sectores urbanos y rurales. ¿Cuál es el tema en Chile? Bueno, claramente ya la ley 20.005 y la ley 20.012, que se referían al acoso sexual y al acoso laboral, habían modificado el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo. Lo mismo pudimos ver, ¿no es cierto?, en la exposición de Claudia a propósito de la ley Karin. Y de hecho también debiéramos mencionar la ley 21.280/2020, que hizo extensivo el procedimiento de tutela de derechos fundamentales a los funcionarios públicos, porque es la forma de operativizar en definitiva estas acciones por acoso sexual y acoso laboral. Pero el problema pasa precisamente por estas otras personas, ¿no es cierto? Tras las modificaciones de la ley Karin se mantiene la situación actual y por lo tanto, a lo menos explícitamente, solamente se van a incluir a los trabajadores y trabajadoras. Y por tanto quedan fuera aquellos que carecen de esta categoría, como voluntarios, ¿no es cierto?, que mencionaba el convenio 190, pasantes, personas en busca de empleo, independientes, etc. Yo no sé si algunos de ustedes recordarán que en el año 2009 la Dirección del Trabajo emitió un dictamen donde hizo extensivo la normativa sobre acoso sexual a una alumna en práctica. Y dijo, claro, no se trata de una trabajadora, pero sí ella se encuentra en un espacio alcanzado por las potestades del empleador. Y el empleador además tiene que mantener un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores. Esa misma lógica perfectamente se podría aplicar, ¿no es cierto?, a propósito a lo mejor de los voluntarios, en relación al acoso laboral, en relación a la violencia en el trabajo, pero bueno, los independientes, ¿dónde quedan? Y además de eso, los postulantes a un empleo tampoco quedarían cubiertos por esta normativa, básicamente porque el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, salvo alguna posición doctrinaria minoritaria, no se aplica a la etapa precontractual laboral. ¿Ya? Entonces sería necesario que se hiciese extensivo a esa etapa precontractual para que efectivamente los postulantes a un empleo quedaran cubiertos por la ley Karin. ¿Qué sucede además con el convenio 190? El convenio 190 pone su énfasis en la prevención más que en la sanción. ¿Por qué? Porque en definitiva entiende que la sanción no es la solución definitiva a este problema, un poco vinculándolo con lo que hablaba Claudia a propósito de la necesidad de educar, ¿no es cierto?, en relación a estos temas. Y por consiguiente, antes de la ley Karin, lo único que estaba presente en el ordenamiento jurídico era el artículo 184 y el deber de prevención a propósito del acoso sexual. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a suceder con la ley Karin? Se establece esta obligación de prevención ya no solo a propósito del acoso sexual, sino que también a propósito del acoso laboral y la violencia de terceros. ¿Cómo? A través de la necesidad de que el empleador redacte un protocolo, ¿ya? Y este protocolo, además, va a tener que incorporarse, ¿no es cierto?, su referencia en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. De hecho, esta ley modifica las menciones que debe contener este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y va a quedar de la siguiente forma. Dice, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad debe contener el protocolo de prevención respecto del acoso sexual, del acoso laboral y la violencia en el trabajo, y el procedimiento al que se someterán las trabajadoras y los trabajadores en conformidad a lo dispuesto en el título cuarto del libro segundo, el que considerará las medidas de resguardo que se adopten respecto de los involucrados y las sanciones que se aplicarán. ¿Ya? Y de hecho la ley incluso prevé aquella situación en que estemos en presencia de un empleador que no esté obligado a tener un reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Incorpora una norma nueva y dice que en ese caso en particular, ¿no es cierto?, el empleador, una vez que firme el contrato de trabajo, va a tener que poner a disposición del trabajador o trabajadora este protocolo y además va a tener que incorporarse por escrito en el reglamento de higiene y seguridad que está contemplado en el artículo 67 de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Y acá cobra relevancia precisamente lo que comentaba Claudia a propósito de la asistencia técnica que tiene que prestar el organismo administrador de la ley. Otras modificaciones generales, ¿no es cierto?, antes que me apuren, son las siguientes. Tenemos una modificación al epígrafe del título cuarto, libro segundo, ahora se va a llamar de la prevención, investigación y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, ¿no es cierto? Después se introducen dos nuevos párrafos referidos precisamente a estas temáticas y hay una serie de aspectos que necesariamente va a tener que contener este protocolo.
Yo les voy a mencionar solamente algunos para que ustedes se hagan una idea de cuáles son las obligaciones que va a tener que cumplir el empleador en orden a la prevención de estas conductas. Por ejemplo, identificación de peligro y evaluación de riesgos psicosociales asociados a estas materias con perspectiva de género. ¿Ya? Medidas de prevención de riesgos adaptadas a la naturaleza de la prestación de servicio y al funcionamiento del establecimiento o de la empresa. Medidas destinadas a controlar la eficacia, velar por la mejora y corrección continua, proporcionar información y capacitación sobre riesgos que ya están identificados y evaluados, resguardar la privacidad y honra a todas las personas involucradas en los procedimientos de investigación. Además de eso, establecer medidas frente a denuncias inconsistentes, que es una materia que siempre genera bastante inquietud, ¿no es cierto? Incorporar mecanismos de prevención, formación, educación y protección destinados a garantizar la debida actuación de los trabajadores y trabajadoras independientemente del resultado de la investigación. Además de eso, tiene una obligación de informar semestralmente acerca de los canales de denuncia, de informarle a los trabajadores también acerca de aquellos delitos que eventualmente puedan concurrir a la responsabilidad laboral frente a estas conductas de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Solamente ya para hacer algunos comentarios finales, en materia de medidas de resguardo, las medidas de resguardo solamente estaban establecidas en el Código del Trabajo previamente a propósito del acoso sexual. Ahora tienen que contemplarse a propósito del acoso sexual, del acoso laboral y de la violencia. Y además de las que se contemplaban previamente, que era la separación de espacios físicos, redistribución de los tiempos de trabajo, se incluye una bastante novedosa. ¿Cuál? La provisión de atención psicológica. ¿Quién va a tener que proveer esta atención psicológica? El organismo administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Además, en materia de investigación se agregan ciertos principios, como por ejemplo el que se señalaba, que es la perspectiva de género, y en el caso de aquellas investigaciones que tenga que llevar adelante el empleador, tiene que designar también preferentemente a una persona que tenga conocimiento en materia de acoso, género y derechos fundamentales. Creo que este es uno de los logros principales de la Ley Carin, ¿no es cierto? En ese sentido estoy de acuerdo con Claudia, incorporar la perspectiva de género en línea con lo dispuesto en el Convenio 190. De hecho, les voy a leer una breve parte, considerando una sentencia previa a esta ley que dice lo siguiente. La aplicación de este enfoque en el derecho del trabajo permite reconocer que la relación laboral, ejemplo paradigmático de una estructura asimétrica de poder, se acentúa cuando la trabajadora es una mujer, ya que el entorno laboral fue concebido y desarrollado principalmente para hombres. El pecado original del derecho del trabajo a que siempre se hace referencia, ¿no es cierto? Esto implica que la mujer, al trabajar, enfrenta condiciones de opresión más intensas que su contraparte masculina, lo que se manifiesta en riesgos laborales feminizados, como el acoso sexual, tratos desiguales y humillantes basados en el género. Entonces, simplemente un comentario final. La verdad es que yo creo que la promulgación de esta ley constituye un avance en el respeto de las relaciones laborales, ¿ya? Y se enmarca en mayor o menor medida, ¿no es cierto?, dentro de las políticas internacionales que existen sobre la materia. Pero ojo, porque la puesta en marcha de esta ley implica importantes desafíos, especialmente para el empleador. Ya dijimos que tenía un rol en cuanto a la implementación de protocolos, ¿no es cierto?, medidas de prevención, control, información, que es bastante relevante. Y también para los tribunales de justicia. Pero la Dirección del Trabajo, que eso no lo abordé por la extensión de la exposición, pero la Dirección del Trabajo tiene un rol reforzado en materia de investigación. Y en ese contexto también tiene que asegurarse de resguardar los derechos de denunciantes y denunciados, ¿ya? Así que bueno, esperamos que en vista de estos principios que contempla el Convenio 190, a la nueva legislación, ¿no es cierto?, que se incorpora a través de la Ley Carin, efectivamente puedan adoptarse medidas adecuadas de prevención, que es lo más relevante creo en la materia, pero también para efecto de hacer frente a estos fenómenos de violencia, acoso y discriminación en el trabajo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Caterina. Finalmente vamos a darle la palabra a Sergio. Sergio, no sé. Tiene abajo un botón. Ahora me pueden escuchar, parece que sí, ¿no? Mucho mejor.
Así que nada, estoy muy contento de estar en este foro aquí con mis colegas académicas discutiendo un poco sobre esta ley, la ley Karen. Yo quiero decir, la verdad es que tiene unos avances bastante importantes esta ley, lo que han subrayado sobre todo Caterina, todo el tema de la prevención, lo del protocolo, que si el empleador no está obligado a tener reglamento interno, bueno, va a tener que tener protocolo igual y lo tiene que acompañar. Algo que no se ha mencionado es que además se modifican los factores sospechosos en el artículo 2 de discriminación. Eso no estaba probablemente en las ideas matrices, pero de pasada y se dejó abierto. Hice algún otro, por lo tanto, el artículo 2º, inciso 4, el Código del Trabajo quedó en armonía ahora con la Constitución, digamos, en el sentido de tener una apertura a factores sospechosos que no estén expresamente incorporados. Y sin duda yo creo que incorporar la perspectiva de género es algo muy relevante. En este artículo 2 también se menciona la dignidad, que en su minuto fue muy importante la incorporación de la dignidad, y sin duda la incorporación de la perspectiva de género a mí me parece muy, muy, muy importante. Dicho eso, mi exposición se va a basar en los problemas que tiene la ley. Lamentablemente, en mi opinión, está una gran oportunidad perdida de mejorar las cosas que estaban dichas hace años en la literatura, como este libro que tenemos de acoso moral con la profesora Pamela Prado, que tiene 18 años, y que lisa y llanamente como que nadie se enteró, digamos, de que había tal o cuales temas y se dejaron absolutamente sin tratar. Me parece sin duda escandaloso que haya 10 años para tramitar una ley de acoso sexual. La verdad es que no es que la estén tramitando, queda en un cajón 9 años hasta que le ponen urgencia y ahí la ven. Pero esta ley está en las antípodas. Se tramitó absolutamente rápido sin invitar prácticamente a ningún experto en la materia y ahí están las consecuencias de lo que se hizo. Ni siquiera implementa bien los conceptos del convenio 190 e incluso en trampa vamos a ver, por ejemplo, que con la definición actual ya el acoso sexual de un tercero no corre. Y entonces hay retroceso debido un poco, bueno, como digo, no se invitó a la gente que ha trabajado estos temas a la discusión en ninguno. El tercer trámite se vio en sala en la Cámara de Diputados, ni siquiera volvió a comisión. Así que se perdió una gran oportunidad de hacer una ley muchísimo mejor. Esa es la verdad. Con toda la euforia que con la ley yo me siento un poco incómodo de tener que mostrar, pero bueno, esos somos los profesores universitarios, podemos ser definidos como destructores, ¿no? Estamos siempre criticando, viendo el subtexto, etc. Lo primero, ya lo mencionaba Caterina, hemos tenido muchos problemas con la palabra requerimiento en el acoso sexual. Porque requerimiento es algo así como una solicitud por escrito en 2 idiomas y con copia de la inspección. Entonces, que el empleador te toquetee en puridad no es un requerimiento. Todas las figuras que tú mostrabas no son requerimientos. Y entonces, incluso tenemos que el Código Penal define mejor el acoso sexual que el Código del Trabajo. Artículo 494 ter habla de actos de significación sexual. Era la gran oportunidad de mejorar un poquito la definición de acoso sexual. Como ya he dicho, no se revisó la literatura. Eso en el primer comentario. El mismo año 2005 yo lo hice y lo han hecho otros colegas, no soy el único, que hemos estado criticando la palabra requerimiento y todas las volteretas que hay que hacer para ampliar en el fondo el texto de la definición. Como digo, el Código Penal define mejor el acoso sexual que el Código del Trabajo. Cuando salió la ley 20.005, aparentemente la definición no comprendía el ambiente hostil. Así que, nuevamente, todo tipo de piruetas conceptuales. Ya en mi libro de Daño Moral del 2006 explico que sí está el ambiente hostil, pero luego, como digo, varias operaciones, vueltas de carnero, etcétera, tratando de que si es cierto no es menos cierto. Aquí, olímpicamente, no se dijo nada del acoso hostil, ¿no? O sea, del acoso sexual por ambiente hostil. Así que vamos a seguir con las mismas piruetas, por eso digo una oportunidad perdida, sin invitar a la gente especialista y sin leer lo que se ha escrito, porque ahí están todos los comentarios a la ley. En el mismo sentido, la interpretación de que en un acoso sexual tú puedes ir por 171 y 489 es una interpretación de la Corte.
en la que los doctrinarios estamos de acuerdo, pero eso puede cambiar. Era la gran oportunidad de hacer presente que el despido indirecto puede ir con el 489, pero nuevamente se perdió la oportunidad de hacerlo. Aquí quizás es bueno precisar con tu línea del tiempo, que me pareció excelente, que el 2005 no había tutela. Entonces, claro, no le puedes pedir al legislador del acoso sexual que piense en la tutela si está sacando una ley cuando no hay tutela. Pero la tutela salió el 2006 y al final la tutela es más eficiente para defender el acoso sexual que lo que previó originariamente el legislador, que era despido indirecto con daño moral, porque modificó el inciso segundo en 171, dijo otros daños, ¿no? Después la ley de acoso laboral, olímpicamente, aunque es del 2012-2013, es igual a que hubiera sido el 2005. No se enteraron que había tutela de derechos fundamentales. Ya había casos de mobbing sancionados, como el caso de Clínica Blanco, el año 2010, que es la primera sentencia de mobbing con tutela de derechos fundamentales, pero como el legislador no se enteró, recuerdo que yo le dije esto en el Senado, pero a nadie le importa, y en definitiva sacó una ley copia y mala copia del acoso sexual, como que no hubiera tutela de derechos fundamentales. Y algo parecido ocurre nuevamente con la ley, con esta ley, porque digo, las interpretaciones pueden cambiar, las integraciones de los tribunales pueden cambiar, y la primera interpretación de la Corte Suprema es que no podía hacer despido indirecto con tutela. Después lo criticamos muchos profesores, al final cambió. Era la gran oportunidad, si se dice que esta ley es para defender a las mujeres, etcétera, que todos estamos de acuerdo, bueno, trata de hacer una buena ley, con lo que ha estado diciendo la doctrina, y no hacer algo así como lo que te parezca. Ahora, hay unos cambios definitorios que son bien importantes. Antes de eso, en todo caso, quiero hacer presente, aquí tengo una sentencia que pone algunos ejemplos de acoso sexual, sentencia laboral, gestos y piropos lascivos, presiones, contactos físicos, exhibición de pornografía, requerir información sobre actividades de índole sexual. Nada de esos requerimientos, se me había olvidado leerlo, pero en el fondo sí, hemos avanzado, es una lástima que el legislador no se entere de que puede avanzar en una mejor definición de acoso sexual. Gran novedad es que se establece que el acoso moral o mobbing puede ser un puro evento. Bueno, esto es bien increíble, ¿no? No dice eso el convenio 190. O el que lo leyó mal. Porque el convenio, aquí lo tengo, dice las expresiones violencia y acoso. Es violencia y acoso. Entonces, claro, después dice que es una pura vez, porque no va a pedir que la violencia sea reiterada, algo evidente. La definición del convenio 190 está definiendo la violencia y el acoso. Y el acoso, por definición, se proyecta en el tiempo, con la excepción del acoso sexual, que puede ser un puro evento, en eso hay contexto, están contextos internacionalmente todos los tribunales, la doctrina, etc. Pero no en el acoso moral. Y me voy a referir en un minuto más a eso. Entonces aquí se leyó, incluso he visto comentarios de la ley que ponen la definición del 190 sin incluir la palabra acoso. He visto comentarios de la ley en internet que dicen, no, porque se define acoso como una sola vez. No, que está definiendo violencia. Si tú defines violencia, no le puedes pedir reiteración. Además, la violencia en el trabajo, el convenio 190 no la define en base a terceros. Es mucho más amplia. Aquí se hizo un engendro, se colocó que la violencia es de terceros. Es tan amplia que si una persona en una protesta lanza una piedra a la vitrina y le llega al trabajador, eso cae acá en violencia. ¿Cómo va a prevenir el empleador eso? ¿Quién va a ser responsable de eso? O sea, como que la definición de violencia en base a terceros es bastante poco operativa. Y para peor, habíamos hecho algunas piruetas intelectuales, justamente, y con Caterina, para decir que el acoso sexual de un tercero era acoso sexual, ¿no? Con esta ley eso quedó fuera, porque el acoso sexual ahora está definido por el contexto, si usted lee la definición, es las relaciones laborales, y el tercero solo entra en la violencia. Así que, pucha, lamentablemente Karin Salgado era enfermera, las enfermeras se enfrentan a acoso sexual de los parientes, tanto del machismo, que hasta el pariente está moribundo y está haciéndole acoso sexual a la enfermera, y también los parientes que van a ver al enfermo, a veces le hacen acoso sexual a la enfermera. Eso en esta ley no es acoso sexual. Sí lo era antes porque quedaba abierto y hacíamos la interpretación. Bueno, vamos a tener que hacer de nuevo la interpretación. De eso se trata cuando se legisla tan mal. Pero en el fondo ahora es violencia de terceros.
¿Era necesario reconducirlo, sacarlo de acoso sexual y llevarlo a violencia entre terceros? Yo creo, además leyendo mal el convenio 190, me parece pésimo. Si usted me pregunta qué opino yo, opino que está pésimo. Además, el convenio 190, bueno, es un súper convenio. Dice que la violencia y el acoso por razón de género, incluyendo el acoso sexual, tiene toda una amplitud que no se consagra en la ley chilena. Se consagró restrictivamente la violencia solamente como de tercero, ¿no? Así que, bueno, es un tema. Siempre complica qué pasa si hay un puro evento y no es acoso laboral, ¿no? Evidente, ¿no? Bueno, eso lo solucionamos con Pamela Prado hace 18 años en la página 33-34 de nuestro libro, ¿no? Las agresiones esporádicas, puntuales, aisladas pueden ser una afectación de derechos fundamentales y tú puedes hacer tutela, es algo evidente. Si el empleador va y, no sé, te pega un puñete, es una violación de derechos fundamentales. Destruir la noción de acoso moral o mobbing, quitándole a la reiteración, era absolutamente innecesario. Y veía un comentario por internet que estaba leyendo lo que se ha estado escribiendo de la ley. Al fin nos liberamos de la maldición de Hans Lehmann, que fue el psicólogo, el primero que escribió de esto. Eso es no entender nada del acoso laboral. Lo digo en serio. Porque lo que hace Lehmann es algo notable. Porque antes no te llamaban a la reunión de los lunes y eso no era nada. Desde que Lehmann demuestra que cuando reiteradamente no te llaman a la reunión de los lunes, y además este otro elemento, que son actos aislados que no tienen la entidad de gravedad ni para hacer tutela ni nada, se conforma algo que se llama mobbing o acoso laboral. Nadie, y lo decimos con Pamela Prado hace 18 años, está con los plazos de Lehmann, 6 meses, porque Lehmann es psicólogo, no es jurista, entonces decimos, bueno, esto no sirve para el derecho. Pero de ahí a decir que va a ser un puro acto, va a generar mucha litigación y los tribunales rechazando, pero con el doble trabajo o mucho más trabajo, lo que va a alargar todos los procesos laborales de todas las materias. Se supone que esta ley es para proteger y no para alargar. Así que sí, yo tengo muchas críticas en ese contexto. Vamos a tener que reinterpretar nuevamente el acoso sexual. Hablábamos del hijo del dueño de la empresa, poníamos varios ejemplos en que, porque en el fondo si tú vas y el empleador no te protege, ya es acoso sexual. El empleador no te está protegiendo en ese punto. Bueno, así que hay varias falencias en ese momento. En nuestro libro con Pamela hablamos del mobbing sexual, que más contemporáneamente se lo llama acoso sexista. No hay nada de eso en esta ley. Increíble. O sea, era el momento de decir, y el acoso sexista es un agravante para el empleador. Porque ocurre que el acoso laboral no es igual para la mujer que para el hombre. Para el hombre es que trabaja mal, que es un inútil. Para la mujer, que es una tal por cual, además. Todo lo anterior, pero además que le falta no sé qué, que hace esto, etcétera, ¿no? Con adjetivos humillantes sexualizados. Era la gran oportunidad para hacer un agravante. ¿Dónde está eso? En nuestro libro con Pamela y mucha otra literatura, pero los que hicieron esta ley no solo nos llamaron a gente que estudia esto, sino que no le preguntaron a nadie, tampoco leen. Es muy largo, el libro tiene 140 páginas, ¿no? Digamos, era demasiado largo para estudiar qué es lo que se puede hacer en este punto. No se dice nada del acoso institucional, increíble. Fíjense que en el libro nosotros hacemos presente que la doctrina comparada dice que el acoso institucional, cuando la organización es tóxica, hay un acuerdo de que no es acoso moral. Bueno, eso cambió, y por eso en mi manual del 2021, porque pueden cambiar las cosas, digo, no, ahora sí, el ambiente tóxico genera mobbing. ¿Qué dice esta ley del acoso institucional? Nada, absolutamente nada. Entonces, tuvimos una ley 10 años que no se tramitó, aquí una que se tramitó en 2 meses, en que no se lo consultó a nadie, tampoco se leyeron los textos que había hecho la doctrina de la materia. Y aquí está el resultado. Como digo, hay avance, pero hay una gran pérdida de oportunidad en esta materia. Fíjense que en el primer comentario que hice a la ley de acoso sexual, el mismo año 2005 que salió, hablé del criterio de la mujer razonable. Lo que pasa es que la perspectiva de género aquí no está para los jueces, está para el empleador. Y claro, hay sentencias con perspectiva de género, pero hay mitad de jueces que no creen en eso. Y algunos son laborales. Era la gran oportunidad de colocar, no el criterio de la mujer razonable, que está mucho más desarrollado, lo puede ver en mi manual del 2021, pero el criterio de la víctima, no el del hombre razonable o el del buen padre de familia. Sí creemos que esto era para proteger mejor a las trabajadoras, a las mujeres, etc. Nada de eso hay en la ley.
¿no? Una pérdida, repito, gigante de oportunidades. Caterina hablaba del artículo 2 del convenio 190. Claro, el convenio 190 incluye todo tipo de personas que trabajan, no solamente subordinados. De eso no hay nada en la ley. Claro, público-privado, pero eso ya estaba con las leyes anteriores. También en los primeros comentarios que yo hice de la ley, hice presente que en derecho comparado las leyes de acoso son generales. Incluyen universidades, incluyen centros deportivos, gendarmería, instituciones religiosas y trabajo. Chile, nada. Trabajo, después la de universidades y ahora la deportiva. Vamos por goteo, pero así como instituciones religiosas, etc., todavía nada. Debiéramos tener una ley general. Hay un proyecto, sí. Vamos de agoteo por proyecto y van pasando los años con gente dañada por los acosos, ¿no? Debiéramos tener una ley general de acoso, eso va mucho más en línea con el convenio 190 que seguir parchando, y además con lo que hizo con esta ley, que repito, que se dejó atrás ese punto. Ya voy terminando. Esta es la recomendación 206. ¿Cuál es la diferencia entre el convenio y la recomendación? Pues son de la misma fecha. Bueno, el convenio representa todo el acuerdo que hay en la OIT. En cambio, la recomendación representa un acuerdo mayoritario, pero que no es unánime, por eso es recomendación. Es interesante la recomendación. Habla de la libertad sindical y de la negociación colectiva, ¿no? O sea, no para la unanimidad de la OIT, pero para la mayoría de la OIT, si tú quieres erradicar la violencia en el trabajo, es importante tener sindicatos empoderados. En el caso de Chile cada vez hay más mujeres que son dirigentes sindicales y tener todos los instrumentos del derecho colectivo. De eso no hay nada en esta ley. Y ahí voy terminando en el sentido de que esta ley tiene las deficiencias estructurales que tiene nuestro derecho laboral. Porque más allá de todo, bueno, ¿qué vas a hacer? Tienes que hacer un juicio, ¿no? O sea, al final, si nada de esto se cumple, va a tener que llegar a tribunales. ¿Quiénes pueden litigar? Generalmente las víctimas que son del 10% más rico de la población, ¿no? La señora Juanita muere en el camino, no hay mecanismos colectivos para tutelar. Es muy importante lo de la prevención, va a generar educación, mayor conciencia de los empleadores, pero claro, uno dice, esto sí, lo va a poder ocupar, no sé, la profesora universitaria, ¿no? Que se ve en esa situación, lo va a poder ocupar la señora que está manejando alimentos en, no sé, Soexo, por decir algo, no estoy hablando de un caso específico, probablemente sabemos que no. Diciendo que un puro evento es acoso laboral, le aseguro que va a haber juicio, no sé, me miró feo, no me saludó, que mueven todo el sistema para decir además rechazo, con la barbaridad que hicieron con las definiciones. Aparte que no hemos tenido casos que yo conozca acoso sexual de terceros sentenciados, es una doctrina jurídica. Vamos a ver cuando llegue un caso con esta nueva joyita de definición que aparentemente no está contemplando los terceros para el acoso sexual. Y va a haber que trabajar en una definición de violencia con el trabajo. Rescato de la ley toda la parte positiva, que es la posterior. La parte conceptual está pésimamente hecha. Lamento que por la rapidez no se le haya consultado a la gente que lleva años en esto. Lamento que no se haya leído la literatura, que ahí está, con todas las críticas y todo lo que se podía mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Vamos a, atendida la hora, vamos a hacer algunas preguntas de lo que hemos podido recolectar por las personas que están telemáticamente conectadas. Son muchísimas. No sé si además quieren entregarle a Carlota a las personas que tengan aquí presencialmente. He tratado de ir agrupando las preguntas. El primer grupo de preguntas las vamos a tratar en lo que se refiere al procedimiento propiamente tal y la protección del denunciado. Señalan muchas personas en los casos de denuncias anónimas cómo se hace converger la dignidad tanto del denunciante como del denunciado, que incluso puede perder su fuente laboral en estos procedimientos. Entonces, esa es una de las preguntas que se plantean. Son todas preguntas que están abiertas, así que no sé quién quiere. Yo también. La verdad es que en cuanto al procedimiento de denuncia,
La modificación principal que se establece en la ley Karin es que en definitiva la denuncia ya no necesariamente va a ser por escrito, que también podría ser de manera verbal. Pero la verdad es que no se hace alusión a la posibilidad de denuncia anónima explícitamente. Lo que establece esta ley Karin a propósito de la denuncia es solamente esa modificación. Claro, y se hace énfasis en algunos principios del procedimiento como el tema de la confidencialidad, pero ese es un principio que ya estaba incorporado a propósito del acoso sexual previo a la entrada en vigencia de la ley Karin, así que desde esa perspectiva no hay mayores modificaciones. Creo yo que la protección, en todo caso, esto es una opinión que tiene que ver con la percepción que yo tengo de la actualmente vigente ley de acoso sexual. La protección pasa muchas veces por las medidas de resguardo que se aplican una vez que se presentan las denuncias. ¿Por qué? Porque si bien no estaba incorporado esa posibilidad en la ley, muchas veces se suspendía al trabajador denunciado cuando, en el fondo, y lo reconocía la doctrina, cuando en definitiva se trataba de conductas especialmente graves. Y con esa medida, creo yo, que no está explicitada en la ley tampoco, hay que tener mucho cuidado, porque esa medida sí creo yo que puede afectar los derechos del denunciado. Lo otro que pude notar como modificación en relación a lo que existía previamente es la necesidad de que en el protocolo se incorporen medidas frente a estas denuncias inconsistentes, que es algo que también está en alguna medida a propósito del acoso sexual, pero ahora se estaría ampliando a las hipótesis de acoso laboral y de violencia ejercida por terceros. Perfecto. Yo puedo agregar que se mantiene la norma del 171 inciso final en cuando se ha hecho despido indirecto por acoso moral o acoso sexual, dice falsamente con el propósito de lesionar la honra de la persona. Esto es el empleador, así que claro, queda incompleta la respuesta, no está hablando del mando medio que se lo acusa, ¿no? Y que puede ser indemnizado. Así que no se perfeccionó tampoco esa norma, que ha tenido muy poca aplicación en la práctica. Perfecto, muchas gracias. Un segundo grupo de preguntas se relaciona con a Claudia, más dirigida, respecto a materia de perspectiva de género y convergen en dos temas. Primero, en dudas prácticas en base a el desconocimiento muchas veces de los mismos jueces, como señalaba Sergio, de los empleadores en su caso, de cómo se plasma una perspectiva de género en un protocolo, y también plantean que qué pasa cuando se aplica en la práctica un enfoque de género centrado mayormente en la protección de la mujer, que señalan que podría llevar paradójicamente a un trato desigual que desampare a víctimas masculinas, considerando que la propia ley reconoce que hombres también pueden sufrir estas conductas. Señalan aquí no sería más equitativo enfatizar la protección de toda víctima, hombre o mujer, reforzando el principio de imparcialidad que debe regir en las investigaciones según el artículo 211b del Código del Trabajo. Voy a partir por decir algo muy obvio para mí, pero no para todo el mundo, que es que la perspectiva del género no compite con la imparcialidad. Tener perspectiva de género no es equivalente a tener una visión parcial. Hay una homologación equívoca entre un discurso pro mujer o un discurso que asimila a las mujeres como víctimas con lo que es efectivamente la perspectiva de género. Dicho eso, cuando nosotros decimos qué es la perspectiva de género, lo que nos estamos refiriendo es la conciencia de que hay un conjunto de expectativas sociales respecto a cómo debemos comportarnos hombres y mujeres, que es prescriptiva, en el sentido que yo digo, una mujer debe comportarse de forma suave, una mujer debe ser empática, una mujer debe tener vocación de cuidado. Y cuando hablo de un varón, digo, debe ser resuelto, debe ser racional, debe ser un buen proveedor. Esa prescripción de conductas no es neutra, sino que encierra además una jerarquización social, donde lo pasivo no es positivo, sino que es el ser activo, donde uno puede ser dominante, la otra debe ser sumisa, donde uno debe ser emocional, el otro debe ser racional. Esa noción y comprensión de cómo se plasman estas jerarquías sociales, que es, si ustedes quieren, una especie de relato en el gran teatro que es nuestra vida, es lo que determina que haya menos mujeres en el ámbito de las ciencias duras, por decirlo de alguna manera, porque están naturalmente educadas e inclinadas,
a través de estereotipos para que se vayan al ámbito del cuidado. Entonces hay muchas profesoras, mucha gente en el área de la salud, muy pocas ingenieras. Esto plasma también la forma en la que se estructura el trabajo. Nos comportamos de forma tal que asumimos que todos somos acá los presentes personas que no hay nadie que dependa de nosotros no dependemos de nadie más, no somos autónomos y hay un universo desconocido donde están las familias y bueno, ese es un problema de las mujeres, ¿no? Entonces, esta comprensión supone que uno puede decir, si yo entiendo que estoy normando, por ejemplo, las tareas de cuidado, no voy a regular en mi empresa solo para que las mujeres se vayan temprano, porque si no simplemente estoy perjudicando a los hombres que son padres en la empresa. Entonces, evidentemente que es necesario hablar de imparcialidad porque la perspectiva de género no es sino la exigencia de que esa interpretación no sea ciega a la vida parcial que nos guía. Bueno, creo que es lo mismo. En el fondo, mi perspectiva es que siempre ha habido perspectiva de género en los tribunales, pero masculinas. Entonces, la perspectiva de género, habría que ponerle apellido femenina, tiene que reequilibrar la perspectiva. O sea, hay fallos en que los tribunales en Chile y el mundo dicen, pero si esto es de lo más normal, de que la mujer cuide a los hijos y el hombre trabaje. Entonces, los fallos ya no son imparciales, o sea, toda la historia, digamos, del derecho, por decirlo de alguna forma. Así que creo que no agrega mucho más lo que dijiste. Bueno, hay otro grupo de preguntas respecto a este nuevo concepto de violencia que incorpora esta ley. Y señalan que, considerando un poco recogiendo lo que decías tú, Sergio, de que el empleador muchas veces no va a tener ninguna capacidad. Ponen aquí el ejemplo de las personas que trabajan en los call centers, por ejemplo, y que reciben permanentemente maltrato de parte de las personas a las que llaman por teléfono. Establecen y señalan qué relación o qué poder va a poder tener el empleador respecto de esas personas, considerando que no hay un poder de dirección, no hay un poder sancionatorio de parte del empleador. Y además, algunos participantes preguntan si de esta ley Karin podría haber alguna relación con la ley de delitos económicos que actualmente también va a entrar en vigencia respecto de las responsabilidades que quizás podría asumir la empresa. No voy a contestar lo de delitos económicos, que es un tema que todavía no he estudiado en realidad, así que no quiero dar una respuesta así de lo que a mí me parece, pero sí hay delitos laborales, de hecho nuevos. O sea, tenemos toda una línea de derecho penal económico que está en otros países, pero que en Chile no hay. Y a pretexto de eso, hay varios países en que el acoso sexual y el mobbing son delitos. Si también se quería avanzar en este punto, quizá era bueno considerarlo. La primera moción, la del 94, que tú mencionabas de acoso sexual, proponía un delito menor, pero delito al fin, y en el Senado, bueno, desapareció, ¿no? Y nunca más, que yo sepa, se ha vuelto a plantear esa posibilidad. Son delitos menores, por ejemplo, en Francia 6 meses de cárcel para los perpetradores, etcétera, ¿no? Pero bien intenso, sí puede quedar remitido, pero ya queda, digamos, fichado, ¿no? Así que, bueno, ¿y cuál era la pregunta? Era la... la violencia. Sí, bueno, es que la violencia que se consagra en la ley no es la del convenio 190, ¿no? El convenio 190 está diciendo, mira, hay acoso sexual, hay acoso laboral, y claro, hay violencia también, que puede ser estructural, pero dentro de la relación de trabajo. Obviamente que eso puede abarcar terceros, como nosotros habíamos interpretado, sobre todo cuando el empleador pasa a ser algo laboral cuando el empleador no te defiende. Pero con esta definición, como digo, te lanzaron un piedrazo al escaparate, le llegó a un trabajador... Ahí la definición es absoluta, tan amplia, sería violencia, pero el empleador no veo cómo puede tener responsabilidad, más allá quizás del tema civil, si debió prever o no prever eso, etc. Entonces, yo entiendo que se vinculó a tercero, lo que no hace el convenio 190, repito, justamente porque a las enfermeras son terceros los que la acosan.
pero eso caía dentro de la interpretación. En mi opinión era mejor ponerlo dentro del acoso sexual y tomar la definición general de violencia que hace el convenio 190, que es mucho mejor vinculada a la perspectiva de género dentro de la relación laboral y de las otras situaciones trabajadores independientes, que lo que se hizo en esta ley que se leyó parcialmente el convenio. Una cosa cortita en el proyecto de ley que mencionaba Claudia a propósito del sector salud, existe explícitamente el reconocimiento del acoso sexual del que pueden ser sujetos activos, ya sean los pacientes o los familiares de los pacientes. Entonces, desde esa perspectiva ahí había una explicitación precisamente de la posibilidad de que estos terceros, que en definitiva no forman parte de la relación laboral, pudiesen ser sujetos activos de estas conductas. Perdón. Pero esto no es solo sector salud, si ese es el problema de cómo se está enfocando. Esto puede ser, no sé, también, no sé, en el Café Haití, puede haber también violencia de terceros, ¿sí o no? Puede haber, o sea, y eso no es sector salud, entonces seguimos legislando a goteo, sin una visión general, leyendo mal los convenios internacionales, sin preguntarle a los especialistas y sin leer la literatura que hay en la materia. Gracias. En atención al tiempo, vamos a... Yo sé que, ahí sí, me voy a tomar los atributos de la localía, ¿ah? Entonces vamos a pedir que las preguntas de los que estamos aquí en la sala puedan ser a viva voz, usando, preguntas. Sí, vamos de a poquito, allá, sí, para que nos escuche la gente que está en Zoom, les pido que prendan por favor su micrófono. Hola, buenas tardes. Si nos puedes decir tu nombre. Eduardo Ramírez, ¿ya? La pregunta que tengo tiene que ver básicamente con la modificación que se hace en el artículo 2 en relación con las categorías sospechosas, porque definitivamente ahora sí lo consagra como números apertus, es decir, se pueden agregar más. Pero creo que sigue siendo, entonces, y esa es la pregunta, la discusión es, ¿seguimos con las categorías sospechosas? Porque en el fondo lo que hace la ley al abrirla es reforzar el concepto y la necesidad de una categoría sospechosa al momento de litigar, es decir, a mí me discriminaron por X, ¿ya? O en el fondo nos vamos con la tesis de la Suprema que dice que basta con que sea arbitrario. Esa es la discusión o la duda que me planteo. Bueno, ese es otro tema. Yo creo que va más en la línea de lo arbitrario, por cómo se ha entendido la discriminación en Chile. Eso es una pelea que a mí me ha ido mal, porque en el fondo Chile, de lo que yo conozco, es el país que tiene más factores sospechosos en el mundo, ¿no? Casi 30. Así que somos un paraíso de la no discriminación. Podríamos pensar, o sea, lo que quisiera decir, si usted tiene 500 factores sospechosos, no implica que sea un paraíso de la no discriminación. Y la idea de discriminación ha ido generando a que cualquier cosa es discriminación. En el fondo, te pagan menos por algo, ya me están discriminando. Eso es vaciar de contenido la idea de la discriminación, justamente la discriminación, porque si no va a estar el principio de igualdad y la igualdad de trato. Lo que hizo la discriminación cuando surgió en el siglo XX fue visibilizar a los grupos en desventaja. Esto es una opinión mía personal que además no ha logrado plasmar en el medio, porque al final terminamos como en una jurisprudencia de que ya las categorías valen nada. No sé si me explico. Tenemos una violencia que nadie define. Entonces tú presentas una demanda y que el juez vea, no, mira, esto es discriminatorio, más violento. No hay, o sea, lo que caracteriza al derecho, que es como la ordenación racional de la vida en sociedad, no es ordenación racional porque ahora cualquier cosa vale, todo es discriminatorio, todo esto otro. Para las personas que son discriminadas hace 10.000 años, las mujeres, los indígenas, las personas negras, a mí me parece una ofensa decir que cualquier diferencia de trato es discriminatoria. Y nuevamente, para eso hay elementos jurídicos, obviamente si te hacen una diferencia tú puedes o tutela o hacer despido indirecto, o sea, no es que no haya elementos, pero al final es como el facilismo, ¿no? Así, porque además, como es medio épico, ¿no? Nos están discriminando, ¿no? Si me miró feo hoy día, eso igual a que toda la vida te discriminen por ser mujer. Me parece increíble. Así que sí, esto va en la línea de que todo es todo, nada es nada, estamos como en una distopia jurídica en que los conceptos valen absolutamente nada porque se vacían absolutamente de contenido. Culpa a los profesores de derecho que hemos enseñado memoria al derecho, entonces como que el abogado no piensa nada ya, no distingue entre una lagartija y un elefante, les parecen igual. Y entonces es un problema francamente grave. Pero yo soy minoritario en esta tesis, están todos felices, 500 factores sospechosos y todos sabemos que la discriminación además está a la orden del día en Chile. Entonces, algo está pasando con eso.
Ya. Sí, es que era justamente por eso, porque en realidad al momento de litigar, al momento de plantearlo, no sé si al momento de plantear la denuncia y por lo tanto en la teoría del caso, cuando yo voy por discriminación o alguien me plantea que hay una situación de discriminación, hay dos corrientes. Una que dice simplemente no tengo razones para decir por qué tengo este trato diferenciado y que estaba muy en la línea de la Suprema, dice tiene que ver siempre a un acto meditado, racional por parte del empleador. Y la otra es tengo que tener un criterio sospechoso. Independiente si el criterio no me gusta o no lo comparto o es amplio o no está considerado en la ley. Que desde el punto de vista de la litigación es importante, porque si no existe el criterio, yo como juez lo rechazo de plano porque no tiene el criterio. Que es distinto a decir no lo tengo. Sí, bueno, la verdad criterio, además sospechoso de eso, es solo sospecha, no es certeza. O sea, podría ser que se ocupó el criterio, pero que así todo no es discriminatorio, ¿no? O sea, ese otro problema, como se ha entendido, no es criterio de certeza. ¿Qué es sospecha? Es que podría ser, pero podría ser que no sea. Y como te digo, es algo muy idiosincrático del derecho chileno, en mi opinión, así como la falta de capacidad analítica de todos los actores. De hecho, en derecho comparado hay apertura en el mismo convenio 111 de la OIT a otros factores. En la Constitución española, y España solo ha aceptado un criterio sospechoso en los últimos 50 años, nuevo, que es el de condiciones familiares. Y lo hizo un fallo de Tribunal Constitucional que está súper criticado, y los debates en doctrina son, infinitos de qué factores, si va contra la dignidad, si es algo innato o no, para aceptar un nuevo factor sospechoso. Y aquí en Chile es como la feria de los factores sospechosos, tenemos 30 y sumando. Entonces es algo como una discusión radicalmente distinta. Caterina quería agregar solamente algo. agregar algo muy cortito, pero sí, con micrófono. Que en el fondo creo que esa discusión guarda mucha relación e importancia, que la relevancia está por lo del artículo 489, por el despido discriminatorio grave, porque al final, para que sea un despido discriminatorio grave, tiene que hacer algunos de los criterios que se mencionan en el artículo 2. Si se deja abierto, cualquier despido podría ser eventualmente discriminatorio grave. Y creo yo que ese es como el gran problema que se genera en relación a ese tema en particular. Sí. Yo solo tengo un aporte desde otro lado. La idea de discriminación en el derecho internacional de los derechos humanos es que tú tienes una distinción en el trato que tiene por objeto o por resultado un menoscabo de los derechos fundamentales. O sea, yo hago una distinción que puede ser una acción o una omisión y eso es lesivo. Esa es la idea de discriminación. Existen categorías que históricamente han estado asociadas a distinciones arbitrarias, como son, la primera fue raza, ¿no? La primera definición en el derecho internacional de discriminación es por raza, sexo, religión, origen social, etc. La gracia de las categorías sospechosas es que suponen una inversión en la carga de la prueba. Si yo hago una distinción en el trato basado en que usted es musulmán y yo no, al que le toca explicar por qué es razonable hacer una distinción en el trato es al que hizo la diferenciación, no al que fue tratado de una forma distinta. Entonces, me parece curiosa la dicotomía que presentas, porque de alguna manera lo que tienes que hacer siempre es acreditar que existe una distinción en el trato arbitraria. Y eso debería ser más fácil si es que está anclado con un antecedente idiosincrático o un antecedente identitario que históricamente ha favorecido aquello, ¿no? Ahora, yo tengo una teoría de por qué hay tanta categoría sospechosa en Chile y creo que tiene que ver con que el intérprete de las normas habitualmente no ha distinguido como arbitrario materias que para el resto del mundo sí son arbitrarias. Entonces, imaginémonos que usted es una jueza lesbiana y que tenía a sus hijas súper bien cuidadas y un juez de familia resuelve que usted no va a poder seguir siendo madre de esas niñas porque usted es lesbiana. Como era necesario que dijéramos que la orientación sexual era una categoría sospechosa en el caso de la jueza Karina Tala, nosotros nos agarramos la cabeza y decimos no, o sea, como había que pensar en el bienestar de las niñas, en el interior superior de los niños y no en qué van a pensar los vecinos, ¿no? O sea, como había que mirar a las niñas en concreto. Pero eso no fue la situación. Entonces, la reacción frente a una jurisprudencia que es ciega a esos factores de arbitrariedad es la sobrepoblación de categorías sospechosas.
Gracias. Una última pregunta. Hola, ¿se escucha? Buenas. Bueno, pertenezco a un centro de educación y me quedó una dudita. Tengo un alumno que ya habló con la ATS hoy día. Estamos en investigación, que fue vulnerado por uno de nuestros jefes. Él trabaja como alumno ayudante en las matrículas. Y estoy muy preocupada porque no sé si me tengo que orientar al alumno o también al colaborador, que fue quien dijo y abrió esto. Por favor, dígame dónde irme con la investigación porque estoy encargada y no sé si es para allá o para acá. Por favor, gracias. Gracias, gracias. Me tocó. Mira, yo creo que tú tienes un rol institucional, ¿no? Entonces, eso es lo que permea, o sea, eso es lo que determina tu respuesta. Si tu obligación es definir si hubo un incumplimiento de un deber, y adicionalmente tienes la obligación de resguardar la integridad de la persona lesionada, eso es lo que debe guiar tu actuar. Porque si no haces eso, vas a comprometer a la universidad. Exactamente. Entonces, acá no contesto como académica, contesto como abogada. Gracias. Uno siempre opera desde cuál es el deber propio y el rol que tiene en esas circunstancias. En mi experiencia personal, al menos hasta ahora, soy muy crítica del rol de las mutualidades respecto de la constatación de situaciones de acoso tanto sexual o laboral. En general, nadie tiene nunca una enfermedad de acoso sexual y laboral porque si tienen como un atisbo de que la persona podría estar como angustiada por algo que no es del trabajo, van a decir, no, esto no es una enfermedad del trabajo. Exacto. ¿No? Entonces, y eso es súper complejo porque en el fondo eso digamos, calificar una situación de enfermedad del trabajo bajo estas dos hipótesis es casi imposible. Y ahí yo espero que esta normativa, hablando de mollera, porque no puede ser que tú tienes todo este avance en judicialización y avance normativo, pero en el momento de la acogida de salud nada es constitutivo de una enfermedad profesional en esta materia. Lleva 2 semanas mi colaboradora con licencia psiquiátrica, así que por fin la escucho. Y yo solo te agrego muy respetuosamente, pero son trabajadores, ¿no? Colaborador no existe en el Código del Trabajo. Perdón, discúlpeme. Colaborador alude a trabajo perdóname. gratuito, es un invento del management que yo en mi libro digo que debe presumir mala fe del empleador. Si te viene colaborador o de vinculación, hay que presumir mala fe del empleador porque no puede ser que se cambie en ese sentido la ley. Perdón. Bueno, yo sé que hay muchas, sí, hay muchas preguntas, pero estamos ya en el tiempo, así que vamos, les vamos a agradecer a todos los que se encuentran aquí, a todos los que nos han acompañado vía telemática, por su participación, a la universidad por dar este espacio y los esperamos para las nuevas instancias de conversación que tengamos. Ustedes saben que este es un año de mucho tema laboral, así que nos vamos a estar reuniendo permanentemente. Así que muchas gracias a todos. Y lo último, que preguntan mucho en el chat por la grabación. Las grabaciones siempre están disponibles en la página web del Magíster. Van al final, hacen scroll hasta la última parte de la página web y ahí están todas las actividades que realizamos frecuentemente en esta materia y la grabación demora en procesar un día porque nos llenan de mails la grabación. En 24 horas más o menos la van a encontrar ahí para que puedan revisar de nuevo las exposiciones. Muchas gracias a todos.